bien, ya estamos nuevamente, por supuesto, en el piso y como bien lo habíamos dicho y lo habíamos presentado, ahora lo vamos a hacer en sociedad. Un gusto tenerlo por primera vez aquí en los estudios de Magazine, a Roberto Luis Estensoro, el doctor, abogado. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, un placer. Muchas gracias. Para mí es un honor estar por primera vez en la tierra de Cassi, Emilio Cassi, ¿no? Un pueblo fundado el 26 de abril de 1884. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Un hombre que fue muy pujante y después las cosas no le fueron tan bien, pero bueno, dejó un legado. Y lo más importante es dejar un legado. Claro que sí. Es cierto, ¿eh? Para toda la gente, dejar un legado es importante en la vida. Una huella simplemente, que sea grande o chica, no importa, pero es importante dejar un legado. Tú sabes, bueno, el chivo lo mandaste a medias. Yo soy abogado, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Soy un producto de la universidad, porque hice el colegio primario en la escuela anexa Joaquín Víctor González, el secundario en el Colegio Nacional José Rafael Hernández y mi carrera de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas Sociales. Yo siempre cuento que mi primer examen fue para entrar en Jardín de Infantes. ¿Sí? Luego, como era un alumno aplicado, el primer examen siguiente al de entrar en el Jardín de Infantes de la anexa fue la primera materia de Derecho, Introducción al Derecho. Mi profesor fue Enrique Aftarión. La segunda, Derecho Romano, con Ambrosioni y Ponce León. Pero bueno, la vida nos va llevando. Por distintos carriles, sí. El otro día, cuando estuve en Rosario, quise hablar algo de Nicasio Logroño, que es una cosa también increíble. Nicasio Logroño funda un pueblo que vive 85 años y desaparece ese pueblo. Eso es en Bolivia. ¿Perdón? ¿O acá? No, Nicasio Logroño, sí. En Rosario. En Rosario, está bien. Hay un libro de Editorial Planeta que es la intrusión o el desarrollo liberal. Ahora sí. Está Mitre, Urquiza y Logroño. Bueno, fundó un pueblo, Logroño, Nicasio. Oroño. Sí, Oroño. Es una avenida. Y hermosa. Justamente se dice que lo que uno funda es una avenida hermosa, hay unas casas, pero divinas, en el bulevar Nicasio Oroño. Son casas señoriales, y dice lo que la huella de esas fundaciones, de esos objetivos permanece, es lo que nos permite seguir los objetivos, ¿no? Lo mismo que tuvo Cassi, él tuvo objetivos claros y por eso, bueno, mi musa inspiradora es la licenciada Mónica Coda. Yo tengo este librito, ¿sí? Así nació Venado Tuerto, María Cristina Cantoni, ilustraciones Mónica Coda y Roberto Larrabure. Robertito Landaburu, que le enviamos saludos. El vecino de Elsa Pleiderer y Alejandra García Cayetano Silva. Todo esto lo tengo que leer aceleradamente para el viernes, ¿no? Porque lo que
lo que tengo que hablar acá, pero antes voy a hacer un paréntesis. Yo hace 29 años que vivo en Tarija, pero soy nacido en La Plata, argentino, primer generación. Soy conservador y liberal porque me forma la Universidad Nacional de La Plata. Yo soy clase 1951 y me tocó vivir la Facultad de Derecho de 1971 a 1974. Yo me recibo el día que se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, 29 de agosto. ¿Qué tal? Coincidencia, ¿no? Y Juan Bautista Alberdi era un tucumano que tuvo una vida prolífica. Tenía una revista de modas y escribía bajo el seudónimo Figarilio y era compositor musical. Hay que rescatar esos valores. Y en esa búsqueda, yo soy belgraniano, pero belgraniano porque formo parte del capítulo Tarija Coronel Francisco Pérez de Uriondo, que era uno de los miembros del Marquesado de Tojo, pero nacido en Chile, Francisco Pérez de Uriondo, porque era Pérez de Uriondo y Martiarena. Pero retomando el legado, y volvemos a lo mismo, del general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hay 5 principios que son los que tenemos que seguir, seamos o no adláteres del general Belgrano. Ética, modestia, tolerancia, magnanimidad y desinterés personal. Si cumplimos todos y cada uno de esos 5 valores, nos va a ir bien en la vida. ¿Los hay? ¿Existen ahora? Tan difícil, tan difícil. Mira, fíjate, yo hace 29 años que vivo en Bolivia, como les acabo de decir. En el año 2011, amigos míos salteños me invitaron a que instale una filial de los institutos en Tarija, porque cuando el 8 de marzo de 1813 Belgrano comunica a su pueblo que va a hacer uso del premio de los 40.000 pesos puertos en bienes para erigir escuelas en los lugares de mi patria que no existen. Jujuy, pero en el discurso pone primero Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El premio está dado por la organización de Belgrano del Ejército, que posibilita primero el éxodo jujeño con el bando impío, 31 de julio de 1812, 24 de septiembre de 1812, Tucumán, que se conoce como el sepulcro de la tiranía, y 20 de febrero de 1813, la batalla de Salta. Después, lamentablemente, 1 de octubre y 14, 15 de noviembre, viene Vilcapugio de Ayohuma. Son las batallas donde el general Belgrano obviamente pierde. Bueno, yo en el año 2011 a 2012, instalo esa filial y la denomino Capítulo Tarija. A raíz de una serie de actividades me nominan como miembro correspondiente por el Capítulo Tarija en el Instituto Nacional Belgraniano. Y bueno, estamos en esa. Y ahora
Realizando docencia, ¿no? Y ahora elijo Venado Tuerto para exponer unas consideraciones sobre Belgrano, pero más allá de lo que se conoce, no militares, Eso es bueno. no sociopolíticas, sino especialmente religiosas. Y las consideraciones de un contemporáneo del general que se llamó Indalecio González de Socasa, un español de Santander que llegó, era 15 años mayor que Belgrano, pero llega a Potosí con lo que se dice, lo que se decía y lo que siempre se va a decir para hacer la América. Indalecio González de Socasa terminó para el 25 de mayo de 1809, que fue el inicio del proceso revolucionario independentista en Sucre, que también le dicen la ciudad de los cuatro nombres, Sí. porque es La Plata, Charcas, Sucre, La Plata, Charcas, Chuquisaca y Sucre. Y Sucre. Bueno, Indalecio tenía un regimiento que era regimiento de milicias de azogueros. Después combate contra Belgrano. Y yo rescato de un libro que es Las cronologías de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé, Arzán, Orzúa y Vela. Sí, lo tengo en físico y lo tengo en digital. Una serie de consideraciones de Indalecio, una serie de consideraciones de bandos y oficios de Belgrano, para mostrar que Belgrano no solo era un militar, que tampoco era militar, sino era un intelectual. Belgrano era un humanista, finco la diferencia en algo que no todos conocen, la tarja de Potosí, pero que es un hito de orfebrería que está en el Museo de Parque Lezama, en Cava, en su Museo Nacional. Y imagínense que esa tarja es una obra de orfebrería de plata y oro de 1,50 m de alto por 1,20 m de ancho. Filigrana de plata y oro y piedras preciosas. Las damas potosinas se la obsequiaron a Belgrano. Obsequiaron a Belgrano, sí. Y antes, una tarja, pero de una lámina de oro, se la habían obsequiado a Goyeneche, que era el enemigo de Belgrano. Bueno, hay toda una serie de circunstancias que es la que van a ser motivo de la charla, del conversatorio, de la ponencia del 6 de octubre, que va a ser en el Salón del Bicentenario, acá. Acá en Venado Tuerto, el En próximo Venado. viernes a las 20 horas. Sí. Claro. Ahí estamos viendo precisamente en pantalla el horario, también donde es la Casa del Bicentenario, 2 de abril y Cabral, y don Roberto Estensoro va a realizar lo que es la disertación para conocer Belgrano en profundidad, ¿no? Y aspectos que por allí no, la historia no lo cuenta. Es un poco lo que... A ese flyer, que por una observancia de buena fe y de bonomía, les dije sí, adelante. Pero desde el punto de vista académico tiene una serie de observaciones que se pueden hacer. Para Belgrano, Potosí no era el Alto Perú, era el Perú. El Alto Perú es una denominación post-guerra de la independencia que le aplica un polígrafo boliviano, Gabriel René Moreno, un cruceño, un santacruceño, porque era tal el odio despectivo que tenía hacia los occidentales, los del Alto,
los de la montaña, porque para los bolivianos hoy, como antes, una cosa era ser boliviano de los llanos, del oriente, ser cruceño, que es el motor de Santa Cruz. Hoy los cruceños dicen que son la locomotora económica de Santa Cruz. Claro, Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, y frente a lo que es Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, ellos son collas, son aymaras, y los cruceños son cambas, es una cuestión étnica. Por eso no es correcto decir en el Alto Perú. Belgrano siempre se refirió a los peruanos. Fíjese que Belgrano, en la sesión secreta del 6 de julio de 1816 en Tucumán, ¿Sí? antes de la declaración de la independencia, hace una moción que la pierde dentro de los congresistas. La moción él sostenía que el pueblo, o sea, el llano, no tenía educación. Entonces, como no tenía educación, mal podían elegir el sistema y la forma de gobierno. Y para superar esa transición de la independencia, la forma de gobierno se tenía que fincar en un descendiente de la estructura milenaria del Perú, un descendiente del Incario. O sea, Eso ocurre, perdón, ¿no? En esa reunión secreta se tratan todos esos temas, fueron parte de esa reunión. esa sesión secreta, porque la historia es así. Belgrano, luego del Capuzzo de Ayohuma, es nuevamente cuestionado por Rivadavia. Entonces le forman por segunda vez un sumario de responsabilidades. El anterior había sido por la campaña del Ejército del Norte al Paraguay. Claro. O sea, luego es Paraguay, Montevideo, llega a Buenos Aires, salva la ropa, como diríamos ahora, no lo condenan, y a Belgrano en Buenos Aires no lo querían. Entonces, post-revolución de las trenzas, que era el regimiento patricios, cuando está Álzaga, que le cortan las coletas a los patricios, Belgrano era coronel del regimiento patricio, y lo destinan al mando de 2 batallones, 2 regimientos, para concluir con la erección de las baterías Libertad e Independencia en Rosario. Se ve que te ha formado. No, de chico, me queda de chico. Y Belgrano primero le propone al triunvirato la creación de la escarapela, 12 de febrero. Se la aprueba. Entonces, Belgrano, que era un audaz, dice, bueno, como me aprobaron los colores de la escarapela, para distinguirnos en los campos de batalla de la púrpura, escarapela gualda que usaban los españoles, los realistas, va a estar la blanquiceleste, con el centro celeste, una áurea blanca y el contorno celeste. Entonces, dice, en la proyección de esa escarapela yo diseñé una bandera para que nos distinga de las demás banderas del orbe. Pero ¿qué pasa con la bandera en realidad, con el gobierno? Bueno, ahí es una de las grandes discusiones no aclaradas. A Belgrano lo destinan a que comande el ejército derrotado de Huaki con Castelli y González Balcarce. Entonces sale. Atrás de Belgrano sale con algunos hombres del regimiento patricio. La bandera la había izado Cosme Maciel, la que había bordado era la hija de un muy amigo de Belgrano, Echavarría.
Y él no se entera más qué pasó. No se entera más. Cuando llega a Jujuy, Belgrano, que seguía fielmente las disposiciones de las ordenanzas militares, él, siguiendo ese precepto, sostiene que la bandera del ejército, porque no era bandera pabellón nacional, bandera de ejército, sí. tenía que ser bendecida por una autoridad de la Iglesia y sacada de la casa del jefe comandante por un noble. Entonces, en Jujuy la saca el barón de Hornberg, que era tirolés, se le entrega al obispo Gorriti y la bendice. Cuando después vuelve, eso 25 de mayo de 1813. Sí. Cuando le comunica a Rivadavia dice, ¿qué ha hecho usted? Usted está loco. Desobedeció. No, claro, sí, disculpe. Es un exceso de temeridad y triunfalismo el mío, pero la voy a desarbolar. Desarbolar una bandera es sacarla de un mástil. Y la voy a guardar, porque como están lejos, muy lejos, los momentos de gloria de nuestros ejércitos, la gente se va a olvidar. La voy a guardar. Entonces la guarda esa bandera. Después viene el éxodo, después viene la batalla de Piedras, el 1 de septiembre del 13, después 24 de septiembre, sepulcro de la tiranía, y en 24 de septiembre no está la bandera. Reasume el ejército, va subiendo, y cuando está pasando el 7 de febrero del 13, el río Pasaje, que era la división entre Tucumán y Salta, recibe la comunicación de la Asamblea del año 13 que tiene que jurar fidelidad al escudo de la Asamblea del año 13. Entonces Belgrano usa otra triquiñuela. Jura la fidelidad a la Asamblea, pero pone la bandera. Entonces queda como que está jurando la bandera. Cuando llega a Jujuy, Belgrano les mete a los de Buenos Aires la bandera de la libertad civil, que es otra bandera, que es otra historia, que es otro litigio que tiene Belgrano con Buenos Aires. O sea, claro, porque los problemas políticos también existían internamente. Digamos, recordemos que estábamos peleando contra España, tratando no solamente de que nos invadieran nuestro país, sino tratar de libertar lo que era todo lo que era Bolivia, el Alto Perú y demás, donde las patas de las mesas, General Belgrano, General San Martín, Martín Miguel de Güemes, por allí eran los que llevaban o eran los encargados de dar libertad. Güemes en el norte, pero también tenía sus problemas Güemes, precisamente por lo que usted está diciendo. O sea que a pesar de que esta gente daba la vida por nuestro país, por la patria, tenía problemas internos. Parece que es algo que nos persigue desde hace años. Correcto, Daniel. Acá, y es lo que se va a hablar el sábado, el viernes, Belgrano, la tarja se le entrega con una leyenda al líder americano defensor de los pueblos del Perú, los aborígenes del Perú, de los nativos del Perú. Por eso Belgrano es un americanista, Belgrano es un intelectual, Belgrano es un salmantino, Belgrano es un dominico, Belgrano no es un jesuita, Belgrano no es un franciscano. Entonces hay una serie de valores religiosos que en la ponencia de la tarja lo vamos a exponer, porque
el enemigo de Belgrano era un arzobispo, José Benito de María de Moxoy Francoli, que era el arzobispo de Chuquisaca, que había elaborado una homilía y una carta pastoral defendiendo a Goyeneche y sosteniendo que todos los americanos le debían a Goyeneche, que era arequipeño, la defensa de la santa religión, frente a los apóstatas herejes que habían sido los soldados de Buenos Aires con Castelli, con Bernardo Monteagudo, con González Balcarce, con toda esa oficialidad que en diciembre de 1812 fusilan a Francisco de Paula Sanz, a Vicente Nieto y a Jorge Córdoba. ¿Y de qué se lo acusa ahí para fusilarlo, por ejemplo? Bueno, entonces Belgrano no lo elige como enemigo al arzobispo, pues uno va a caer en lo mismo. Es un apóstata, es un hereje. Lo pone como enemigo en los bandos y oficios a Goyeneche, al militar, al americano, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, Indalecio González de Socasa, que abre un juicio inmenso, magnífico de Belgrano. Dicen que Belgrano, él está como humano que es, está más allá de Dios y está impartiendo la justicia de todos los que están provocando la muerte de los americanos. O sea, un español está hablando de... A ver, Belgrano era porteño, pero el padre de Belgrano era un español italiano, porque el padre de Belgrano, Domingo Belgrano Peri, luego lo castellaniza en Cádiz y es Pérez, pero era de la ciudad de Oneglia, que está en Imperia, que está entre Francia e Italia. Roberto, ¿cómo llega a ser militar el general Belgrano? ¿Cómo llega precisamente? Con inteligencia. Se llega con inteligencia, se necesita reevaluar a Belgrano, reconsiderar a Belgrano, hablar de que no es que Belgrano es más que San Martín, ni San Martín es menos que Belgrano. Fueron dos personalidades necesarias, fueron lo que se dice los padres de la patria. Se dice que a Belgrano le dicen, usted es uno de los padres de la patria. No, no es tan así, dice. Me contento solo con ser un buen hijo de ella. No aspiro a ser un padre de la patria. Por eso es ética, modestia, tolerancia, magnanimidad y desinterés personal. ¿Había traiciones allí para efectuarle a Belgrano por parte del propio gobierno patrio? Bueno, eso es el objeto de la vigencia de los institutos, ¿no es cierto? Redescubrir los valores de Belgrano. Hoy, en el Círculo Militar de Buenos Aires, ha habido una ponencia de un miembro de número. Yo soy miembro correspondiente, estoy abajo. Pero un miembro de número, el doctor Claudio Morales Gorleris, que en una consociación entre la Universidad de Salamanca y el Instituto Nacional Belgraniano están proyectando una idea que es la influencia de la Universidad de Salamanca en la independencia americana. Usted sabe que la historia forma parte de muchas historias. Sí. ¿No? Y esto lo dice acá. El libro, así nació Venado Tuerto.
el autor de este libro, que es Roberto Parte de Roberto Landaburu. Landaburu. Él dice... Pero lo escribió, a ver, permítame en la portada del libro, ahí lo vamos a ver. María Cristina Cantoni y Mónica Coda. Y las imágenes, Mónica Coda. ¿No? Pero él dice, cuando leí por primera vez, eso lo dice Roberto Oscar Leale, cuando leí por primera vez Así nació Venado Tuerto, no pude ocultar mi entusiasmo y traté de compartirlo de cierta manera. Pues no es frecuente por estos años encontrarse con este tipo de literatura que une por su estilo a la categoría estética de las imágenes con la emoción de recuperar nuestra identidad cultural. Esto puede parecer convencional o formalista, pero solamente cuando se tiene la responsabilidad y el deseo sin obligaciones de educar, surge el ánimo dispuesto a reconocer las virtudes del coterráneo. La historia está formada por muchas historias. O sea, no es que hay una sola historia, son muchas microhistorias que configuran la historia general de una región, de una identidad. Entonces, el relato sencillo, enriquecido por una evidente capacidad narrativa y un gran poder de síntesis. Un poco por eso yo estoy acá, porque es loable el impulso, el objetivo, el propósito del Instituto Veganiano de Venado Tuerto, que funciona en la Casa Cayetano Silva, para difundir los valores de Belgrano. Una pregunta, Roberto. Usted, como bien lo dijo y lo expresó al comienzo de lo que era el programa, ¿no? Que hizo sus estudios precisamente en nuestro país, en La Plata. ¿Por qué parte hacia Bolivia luego? ¿Cómo viene? Bueno, yo actualmente resido en Bolivia porque mi padre es boliviano. Ajá. O sea, en Bolivia yo soy quinta generación. Bien. Mi padre en el año 1938 fue a estudiar a La Plata. Y bueno, ahí se casó y nací yo. Justamente ahora estoy tratando de hacer un convenio entre La Plata y Tarija de lo que se llama ahora hermanamiento. Bien. ¿No es cierto? Y yo creo que todas las gobernaciones municipales, o sea, los gobiernos municipales, tienen que hacer hermanamientos, ya sea dentro del mismo país como Fuera. O sea, tendría que hacerse hermanamientos de la gobernación municipal, es una sugerencia, de Venado Tuerto con un gobierno municipal de Irlanda, un gobierno municipal piamontés, un gobierno municipal, o sea, cambiar culturas, sí, con las distintas culturas. Exactamente. Es un poco lo que vamos a hablar a partir de lo que tú dices, porque yo soy argentino primera generación, pero sé que atrás tengo 5 generaciones de bolivianos. Y para que vos y yo estemos acá, arriba, en 10 generaciones, o sea, 300 años, hay 4.094 individuos que se involucraron. ¿Qué tal? ¿Ya? O sea, creo que lo que nosotros somos hoy se lo debemos a 4.000 personas que lucharon, pensaron, que hicieron posible que nosotros tengamos una diversidad cultural, ¿no es cierto? Más allá de, como se dice, acá son todos gringuitos. Sí y no. Porque, por ejemplo,
Gato y Mancha es el producto de una iniciativa de un suizo, Félix Aymet Tisfili. Y el que le dio trascendencia a Gato y Mancha fue Robert Bunting Cunningham Graham, un escocés, que es el que prologó el libro Gato y Mancha, que es el que le dio al prólogo una frase: Trapalandia. Trapalandia es el lugar donde todos los caballos se recuperan de los maltratos que el ser humano le provee en esta tierra. Y trapalar es el trapalar de los caballos. Entonces, yo creo fervientemente que debemos interactuar nuestras identidades para posibilitar la magnificencia de la cultura que nos permite ser como somos. En raíces, a ver, yo digo, en la Argentina, hoy por hoy, esto viene bien, esta charla, esta parte de haber, fundamentalmente para los más jóvenes, los niños, de conocer cosas de nuestras raíces que por razones de tiempo o por la educación no se aplica tanto en nuestro país. La pregunta que quiero hacerle y efectuar es, por ejemplo, en Bolivia, el pueblo boliviano, ¿cómo vive y siente sus culturas? ¿Son profundas o son como aquí por allí que se van perdiendo? Es una pregunta propia de alguien que no solo está enfocado en la historia, sino en la comunicación social, ¿no es cierto? Hoy el fenómeno que está ocurriendo en los medios es que están diseñados o pergeniados por licenciados en comunicación social, porque están haciendo un catching cultural. Hoy, por ejemplo, hay estudios de gestión cultural. O sea, yo soy abogado, pero en este momento Mónica Coda es artista. Tú eres licenciado en comunicación social o sociólogo, no sé, no te conozco, o un audaz. Audaz. Va. Yo, una época, encontré a un señor, Carlos Carenzo Pérez, en la vida. Carlos Carenzo Pérez era representante catching de unos empresarios. Los empresarios lo vamos a silenciar, ¿no es cierto? De la época de Carlos Menem, petroleros. Entonces, cuando yo lo conozco a Carlitos Carenzo Pérez, le digo: Carlos, ¿vos sos ingeniero? No. ¿Y qué sos? Ingenioso. Entonces, el catching cultural se maneja con personas ingeniosas. O sea, no necesariamente se tiene que pasar por una universidad. Hay sí formaciones, pero el sentido común, el saber y entender, es lo que nos permite que personas como en su momento fueron Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano sean audaces, ¿sí? Trasciendan límites. Los invito a que sigan la ponencia del viernes, porque de eso se trata, de cómo inteligentemente, a través de bandos y oficios, Belgrano puede establecer un vínculo
con un pueblo, los peruanos, y se corporiza en un soldado joven, muy joven, porque Belgrano estaba arriba de los 50 años, y este soldado era de 20, y un teniente coronel, Diego de Barrenechea, que se pasa ideológicamente del ejército realista al ejército patriota y termina siendo funcionario administrativo del gobierno patriota como gobernador de La Rioja en la gestión del brigadier general Juan Facundo Quiroga. Y está su labor custodiada en un archivo de la UBA que es los 30 bandos de Barrenechea. O sea, de militar pasó a gobernador, de gobernador en La Rioja estableció una nueva legislación minera porque Sarmiento dijo civilización y barbarie, pero Juan Facundo Quiroga, el tigre de los Juan llanos. Facundo Quiroga no era ningún bárbaro. Y el proyecto Famatina, que era una mina en La Rioja, este hombre, Diego de Barrenechea, rescatado por Belgrano, lo lleva a tener una normatividad jurídica y desarrolla un proyecto. Entonces, eso se da por Belgrano y nadie más por Belgrano. ¿Cómo era Sarmiento? Sarmiento es una figura necesaria dentro de la historiografía argentina, como lo fue Mitre, ¿sí? Pero yo le hago una sola reflexión de Sarmiento. Tiene que haber sido un tipo muy inteligente, Desde ya. porque si a la hija de Dalmacio Vélez Arfiel, a Aurelia Vélez Arfiel, la cautivó y hizo que cuando sea un viejo decrépito lo siguiera a Asunción, escúchame, era un maestro, Domingo Faustino Sarmiento. Por ahí se pudo haber equivocado, pero atrás de un gran hombre, eso lo dijo Napoleón Bonaparte, Hay una gran mujer. hay una gran mujer, Josefina Berberoa. Acá en este caso podría ser la chica Vélez Arfiel. En fin. Es parte de una historia, ¿no? Por eso la historia es historias dentro de las historias que son parte de historias que muchas veces son sacadas del fervor popular. Belgrano posguerra. ¿Qué sucede? Belgrano no era un dandy. Esos 10 años que vivió de 1810 a 1820, yo creo que eran más las preocupaciones que los momentos de distensión que tuvo. En este momento, el Instituto Nacional Belgraniano tiene un presidente, producto de una visión de Carlos Saúl Menem, que le dio una normatividad jurídica que no tenía al Instituto Nacional Belgraniano. Lo institucionalizó. Y actualmente el presidente del Instituto Nacional Belgraniano es el chosno nieto del general. Yo cuando por ahí encuentro algo, digo, Manuel, ¿vos sabés algo de esto? No, Roberto. Bueno, entonces le meto para adelante. Y Belgrano, Manuel, José Joaquín del Corazón de Jesús, fue un hombre comprometido con su tiempo. Eso no me quepa la menor duda. Tuvo los días más aciagos de su vida en tierra santafesina, en Arequito, ¿sí? Donde se le subleva el ejército, donde le ponen grillos, o sea, lo engrillan. Pero es un hombre
que nunca perdió la fe. Es un hombre que siempre tuvo una visión de poder solucionar los problemas del más allá. Roberto, ¿por qué se lo engrilla al general Belgrano? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué se le sublevan, digamos? En Arequito, Sí. el centralismo de Buenos Aires. Todo pasa por Buenos Aires. Todo pasa por Buenos Aires. Lo mismo le pasó al general Martín de Güemes. Y bueno, hubo un escritor o analista de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Roca, que dijo ni Lima ni Buenos Aires, Chuquisaca. Pero las cosas no fueron así, porque siempre el puerto de Buenos Aires mandó y el puerto de Lima mandó. El federalismo, porque si uno lo analiza, el Congreso de Tucumán, para mí, fue la oportunidad histórica que perdió la incipiente entidad jurídica que era las provincias unidas del Sur, del Río de la Plata, porque tuvo una mayoría de legisladores peruanos, sí. chuquisaqueños, que habían sido formados en la escuela de San Francisco Javier de Chuquisaca, o sea, jesuitas. Y a la par estaba el Congreso de Arroyo La China, ¿sí?, que era Gervasio Ortigas. Y ahí es cuando está la ponencia de Belgrano de la sesión secreta el 6 de junio, que se le malogra, porque finalmente los representantes de Buenos Aires, que eran minoría en Tucumán, logran dar vuelta a la taba. El Congreso de aquella época. Siempre fue así. Desconocían la bandera. Es muy apasionante confrontar el Congreso de Tucumán con el Congreso de los Pueblos Libres del Arroyo de la China. Realmente muy interesante lo que está exponiendo Roberto. Parte de la historia, esa historia viva que uno desde chico nos fueron dictando nuestras maestras, profesoras, a través del tiempo. Pero como bien lo dice, hay varias historias dentro de uno que también es bueno saber este otro tipo de historia, donde uno puede evaluar, puede atar cabos y puede más o menos poder ver una realidad revolucionaria que siempre estuvo latente en nuestro país. Estuvo latente no solamente cuando se defendía los grandes valores de la patria contra el imperialismo, sino también luego vino federales, unitarios, federales, esas revueltas históricas que de alguna manera no le hacían bien a nuestra querida República Argentina. Y bueno, y después el mundo fue avanzando, la política fue avanzando, estamos en lo actual, llegando también con distintas controversias, pero acá hay que destacar, pese a todo esto, pese a todo lo que pasó, los grandes valores resaltados, como el del general Belgrano, San Martín, Güemes, el Tigre de los Llanos y varios patriotas más allá de las distintas revueltas y tremolinas que sucedían en nuestro país. No, sin duda. Se ha hablado de la guerra de los
15 o 16 años, la Guerra de Independencia, a través de personalidades militares, como si la Guerra de Independencia se tratase de batalla, pero no es tan así. La Guerra de Independencia fueron presiones y posiciones políticas de soldados que al calor de ideologías que eran utopías, porque hay que pensar que entre unitarios y federales las Provincias Unidas del Río de la Plata, desde el año 20 hasta el 29, fue una masacre. Sí. Y ahí hubo José María Paz, hubo Gregorio Saturnino Arauz de la Madrid, hubo Bustos, hubo los riojanos de Varela, El Chacho Varela. el Chacho Varela, que tiene hasta concomitancias que no eran tan militares, porque estamos en el año 1870 y entre Felipe Varela, ¿sí?, Peñalosa y Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú, se traza una historia que poca gente conoce. ¿Sí? Porque Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú fue un franciscano que decían el orador de la Constitución, que la gente por ahí lo confunde con el orador de la Revolución, que era Castelli. Y estuvo en Tarija, Fray Mamerto Esquiú. Y los franciscanos silencian esa parte, los franciscanos de Tarija, que pudiese haber una reunión entre Felipe Varela y Esquiú. Ellos dicen que no estuvo, pero en cartas que Esquiú le escribe a su hermano Odorico, que se había casado con una castellano de Salta, y esa descendencia de los Esquiú castellanos todavía existe. Y Fray Mamerto de la Ascensión Esquiú le confiesa al hermano que estuvo encerrado en el convento con Felipe Varela. Pero claro, por el principio de observancia de la religión, no podía inmiscuirse en cuestiones políticas. Entonces, no era todo encuentros y disensos militares. Había trascendencias políticas, claro. Sociales, que eran pasiones. Este personaje que yo hablo, Indalecio González de Socasa, unos historiadores o biógrafos han escrito un libro apasionante que es Vida, Pasión y Negocio de Indalecio González de Socasa. ¿Qué tal? Y de ahí es que yo tomo facetas para hablar de Belgrano, ¿no es cierto? Es la historia, si le damos una vida no militar, que eso es el producto de una decisión de la historiografía argentina, que era o Vicente Fidel López, que era el hijo de Vicente López y Planes, o Bartolomé Mitre. Donde sale nuestro himno nacional, Vicente López. A mí me quedo con Vicente Fidel López. Que él estaba, Vicente Fidel López estaba siempre en el lugar
indicado y necesario, como dicen los americanos. En cambio, Bartolomé Mitre nunca estuvo en el lugar. Le daban los documentos. Y cuando estuvo en el lugar, creo que se equivocó, Bartolomé Mitre. Pero hoy estamos penando esa historia que él escribe sobre Mitre, San Martín y Belgrano, la historia de San Martín y la historia de Belgrano, en que él explica que su intención fue crear en los argentinos un sentimiento de culpa, de falta de correspondencia con los padres de la patria. No sé. Por ejemplo, todos nosotros repetimos hasta el cansancio que Belgrano dijo, ¡ay, patria mía! Y no lo dijo. Es una creación de Mitre. Y como eso, hay pequeñas circunstancias que siempre mi aspiración es que sean conversatorios, sean charlas, no charlas magistrales, sino conversatorios y charlas, que sean amenos como yo te propuse a vos, Daniel, que se pueda interactuar, que cada uno pueda opinar y que se busquen nuevas fuentes, confluencias, ¿cierto? Porque vamos a saber más de San Martín por Tomás Guido que por Mitre. Esto no le quepa la menor duda. Roberto, realmente yo quiero agradecerles primero por venir a este programa, por esta muy buena charla de aprendizaje de un prócer como es el general Manuel Belgrano, de saber en profundidad cosas que por allí no sabemos. Y invitamos por este intermedio también a que se lleguen el próximo viernes 6 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario, allí en 2 de abril y Cabral, que es organizado precisamente por el Instituto Belgraniano de Venado Tuerto, a esta disertación que usted va a brindar y seguramente va a ser muy, pero muy interesante, porque sabemos que es un estudioso profundo de este tema. Así que, nuevamente, gracias por estar. Aprovecho su bonomía, su claridad y su exposición para invitar a la comunidad venadense, pero con una inquietud más. Hay que esforzar a los organizadores que habiliten un MIT para que sea con Zoom, porque de pronto hay gente que no puede ir personalmente, pero sí lo puede seguir por Zoom. Claro. ¿Sí? Entonces, vía streaming. Usted que tiene llegada con los organizadores, yo les he dicho, pero no sé hasta qué punto, pero hasta usted puede viabilizar con esta operatoria, con esta tecnología que usted cuenta, que estoy infinitamente agradecido y correspondido que me haya permitido estar acá y anticipar de esa forma a la comunidad venadense que no me desaproveche, que me siga, y les prometo que si es necesario vendré 1 y 1000 veces para esto. ¿Sí? Porque siempre hay pequeños rescoldos que tienen fuego, ¿no es cierto? Y la historia es un fuego permanente. Exactamente, la chispa de la vida. Gracias, Roberto. No, gracias a usted, Daniel.
Gracias por estar. Vamos a la pausa y ya volvemos en la parte final de Magazine.